Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en este Jueves Santo, fecha muy cara a los sentimientos de la Iglesia Católica, de todos los feligreses del mundo. Y hablando de la Iglesia, el cambio notable que ha significado el ingreso del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio como el Papa argentino, que evidentemente ha generado cambios, y esto lo demuestra que es una de las personalidades, la personalidad, una estadística reciente, más influyente entre diversas personalidades de todo tipo, inclusive las políticas. En el tope figura el Papa Francisco, porque ha cambiado la mirada de la Iglesia Católica, se ha depositado sobre temas como la pobreza, los jóvenes, ha avanzado sobre temas tabúes como el divorcio, la homosexualidad, y por ello ha generado una especie de revolución. Hasta personas de distintos credos aceptan la figura, el mensaje, la participación del Papa Francisco, que ha revitalizado la Iglesia Católica. ¿Coincide, padre Daniel Sinieris, con que Francisco ha cambiado no solamente la cara, sino también lo profundo de la Iglesia Católica? Sí, yo creo que se está encaminando un cambio muy importante y creo que resuena con todo lo que el Concilio Vaticano II ya hace unos cuantos años atrás había planteado, ¿no? De Juan XXIII, ¿no? Sí, Juan XXIII convoca el concilio. Década del 60. Exacto, en el 62 y en el 65 concluye este concilio, que ya tiene más de 50 años, casi 50 años. Claro. Y bueno, creo que el Papa está encarnando, digamos, todos esos principios, los está como desenvolviendo otra vez y poniendo de manifiesto, y creo que eso le hace mucho bien a la Iglesia y también le hace bien al mundo, además de todo lo que él personalmente proyecta, ¿no? María Laura Favarel, periodista, que ha seguido el único viaje al exterior desde el Vaticano hacia Brasil del Papa Francisco, también nos dará su parecer. Hay mucho cambio de gesto, ¿no?, de este Papa con respecto a los otros, desechando los lujos, condenando hechos internos de la Iglesia, haciéndolos públicos. ¿Crees que son profundos los cambios, que se verá un cambio en la Iglesia Católica con el papado de Francisco? Yo creo que por lo que se ve, nosotros lo que estamos viendo es como una evolución, ¿no? Que ya viene, podríamos decir que un hito fue el Concilio Vaticano II en cuanto a los cambios, y que tal vez sea el momento de ponerlos en práctica como lo está haciendo Francisco. Creo que se ha ganado el cariño de la gente, que tiene una personalidad muy especial, que creo que hubo un cambio entre Bergoglio y Francisco, notable también. Es decir, como Papa ha llegado muchísimo a la gente. Esto lo pude ver en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud, donde la verdad es que no solamente de palabras y de gestos, sino realmente con acciones muy concretas. O sea, el querer ir en un Papa móvil abierto para poder tocar a la gente en medio de una multitud infernal, porque la verdad es que fue una multitud gloriosa, para decirlo de una manera más acorde. Bueno, la verdad que eso hace que la gente se sienta muy querida por él. Creo que es una persona que ha dado en la tecla con lo que está necesitando la humanidad, no solo la Iglesia Católica o los fieles católicos, sino la humanidad. El tema de la misericordia, que es una de sus palabras, podríamos decir, preferidas, y tal vez que lo marque, no sé si va a compartir el padre, el hecho de mostrar a un Dios paternal y no justiciero o no demandante y decir hay que cumplir, sino primero miremos al Dios que nos ama. Me parece que ese es el mensaje, y a través de eso también la exigencia. O sea, no es un Papa que se quede en remilgos o en palabras lindas, sino que, digo porque lo viví en Río de Janeiro, ¿no? Como nos habló a los argentinos en concreto, con una notable expectativa muy grande por parte de todos los jóvenes. O sea, cómo esperaban escuchar. Yo estuve en la Catedral de Río afuera, porque fui de los que no entré a la catedral para poder escucharlo cuando citó a los argentinos, y la verdad que vos no podías decir, porque te callaban los de al lado, todos querían intentar escucharlo, y eso me pareció muy notable. Porque un verdadero fenómeno de masa. Querer escuchar a un Papa, hoy por hoy, tanta gente joven, la verdad que se te ponía la piel de gallina. Ahora uno ve, padre, y en esto lo iguala su accionar como cura, poner los pies en el barro, ¿no? Papa Francisco hoy, ayer Jorge Bergoglio, claro, sin tanta prensa, era de meterse de lleno allí donde lo necesitaban, ¿no? ¿Cómo se ve reflejado en este accionar del Papa, en la labor que usted pregona desde hace tanto tiempo, padre? Sí, yo creo que esta cuestión de la cercanía, me parece que inclusive los obispos habían marcado un tiempo antes de la elección del Papa,
habían marcado 3 puntos claves, ¿no?, para evangelizar. Sí. Y ellos decían, tiene que ser con entusiasmo, con alegría y con cercanía. Ajá. Él planteaba la cercanía como una forma concreta de ser un signo de tomar contacto. Y en esto a mí me remite directamente a la figura de Jesús, ¿no? Porque si hay alguien que se hacía cercano, tocando incluso a los enfermos, que estaba prohibido en esa época y que era justamente un motivo para excluirlo, declararlo impuro, tocaba a Jesús a los enfermos. Esta cercanía me parece que es lo que le da una impronta y un contacto, claro, y una respuesta. Queda patentizado, ¿no?, en esa imagen, ¿no?, hace unos meses, cuando el Papa va al encuentro allí en el Vaticano, una persona muy enferma con su rostro desfigurado, ¿no? Sí. Que a cualquier ser humano le generaría respeto, pero no acercarse como lo hizo el Papa. Digo, eso es un gesto, pero súper valorable, muy fuerte, ¿no? Ya hay un mensaje implícito allí, ¿no? Seguro. Inclusive, bueno, me haces acordar al nombre que lleva el Papa. Francisco de Asís tiene una de las florecillas de Francisco de Asís, es que a él le daba particularmente un rechazo muy fuerte la figura de los leprosos. Ajá. Y entonces, en un momento dado, él tiene un acercamiento y supera todo eso que le producía y se abraza al leproso y se queda con la vestimenta nada más. Claro. Un poco como decir que ahí estaba Jesús reclamándolo y pidiéndole una respuesta de valentía, ¿no? La condición de jesuita, ¿cómo influye en esta personalidad de Francisco? Y yo creo que de muchas maneras, porque él tiene como jesuita la capacidad de fundamentar todas las cosas que va afirmando, todas las cosas que va diciendo, e inclusive de llevar las cuestiones más teóricas al terreno de lo práctico. Eso lo demuestra en la exhortación apostólica sobre la nueva evangelización. Ajá. Porque es realmente interesantísimo, yo la leí completa y con mucho gusto, ¿no? Cómo baja de los principios generales a las cuestiones bien concretas, esto que vos decías, ¿no?, que baja al terreno concreto del contacto directo. Analicemos más símbolos, ¿no? Cuando estimula que este cura alemán, que había gastado un dineral en su iglesia allí en Alemania, es prácticamente dejado de lado y hace pocos días ha renunciado. Digo, estimulado por el accionar del Papa Francisco. ¿Qué pasa con personalidades como Barack Obama, que le rinden admiración? Presidente de Estados Unidos, que mucha relación con el Vaticano y con los papas no ha tenido. ¿Qué genera este Papa ya a nivel político, ya a nivel líder mundial? A mí me parece que una de las cosas más destacables y que se gana la fidelidad de la gente es el tema de su coherencia con el mensaje que da, porque es un Papa que yo creo que antes que hablar hace. A mí me pareció muy significativo el gesto que fue la semana pasada, o anterior me parece, cuando él llama a hacer una jornada penitencial. Entonces él habla hace como una arenga, digamos, de la confesión por el tema de la Pascua, muy tradicional en la Iglesia Católica. ¿Y qué hace? Él primero va, se arrodilla y se confiesa. O sea, eso de ir por delante, de decir, hablar de los pobres, pero vivir él en persona, en primera persona, la pobreza, como también se vio en el viaje a Río, ¿no?, que desestimó ese avión de Alitalia, especialmente preparado, y quiso viajar como un pasajero más. Cuando recorrió la calle de Río en un auto de calle, exactamente, común, no se veía un auto ni blindado, ni cerrado con vidrios polarizados. Él quería ver a la gente, se salía por la ventana del auto, tocaba a la gente. Entonces, claro, esa es una coherencia con el mensaje, que creo que eso es lo que le da una fuerza y lo pone, digamos, en la cumbre del liderazgo hoy por hoy. Es lo que necesitamos ver todo y lo que estamos pidiendo, digamos, a muchísimas autoridades, ¿no? Es ver esa coherencia de vida entre lo que uno dice y lo que uno vive, ¿no? Gente que lleva la camiseta de San Lorenzo, planteles de fútbol, de rugby, de selecciones de fútbol, dirigentes empresariales, sindicales. Es demasiada exposición la del Papa Francisco, al ir al encuentro de tanta gente que quiere estar con él, gente del espectáculo. ¿Cómo lo ve, padre? No, a mí me parece simple, es decir, él toma contacto y responde en forma directa, es decir, un poco como que le pone el cuerpo a todo lo que significa el contacto con las personas. Aquel que lo busca lo va a encontrar. Sí, es muy simple. A veces a mí, te digo sinceramente, me sorprende que a mucha gente le sorprenda. Que sea una persona normal, digamos, que vos te dirigís a una persona y te responde con normalidad, en los mismos términos, o que le da un beso a la camiseta o que te agarra un mate. O que llame por teléfono, por ejemplo, a alguien que dejó muy querido aquí en Argentina, y comienza el diálogo diciendo, ¿cómo andás? Feliz cumpleaños, y soy Jorge o Bergoglio. Muchos no esperan esa reacción, es decir,
el cargo que ocupa no lo ha cambiado. No, al contrario, a mí me parece que incluso le ha dado un plus de ternura y de cercanía que ya la tenía, pero que da la impresión, inclusive comentando con algunos de los colegas de los otros obispos, yo he comentado con alguno que lo conocía y que compartió con él muchos años en el episcopado, y notan que hay un cambio. No es que estaba mal, pero que ahora está mejor, digamos, ¿no? Sí. Así que, indudable. Y yo presenté el programa hablando de la mirada, la nueva mirada de la Iglesia, de la mano de Francisco, sobre temas tabúes, ¿no? Muchos de ellos, donde no se admiten cambios, sobre todo en un sector conservador como es la Iglesia. Tema divorcio, homosexualidad, celibato. ¿Se verán cambios? Yo creo que lo que ha hecho el Papa ahora es empezar a conversar estos temas, dar lugar para que los temas se conversen. ¿Esa es la idea? Yo creo situar que el tema, que es se una discuta, primera que se etapa, debata. porque también para cualquier cambio que sea, en cualquier orden, cualquier cambio siempre exige un proceso de adaptación. Y me parece que es importante empezar a tratar estos temas. Lo feo es cuando, en una época, no hace mucho tiempo, esos temas eran intratables, como diciendo acá nos hemos cerrado definitivamente a una posición. Este Papa abre una puerta y dice, bueno, vamos a sentarnos acá, vamos a charlar estos temas. ¿Se lo permitirán? También me parece que Digo, lo que que está... él estimula estos debates. ¿Permitirán que esto se debate y que se lleven a cabo algunos cambios? De hecho va a haber ahora, en octubre, una reunión muy importante para tratar el tema familia, donde van a ver estos temas. Pero me parece que una cosa que está haciendo también es ampliar la mirada respecto a lo que es la fe católica o la doctrina católica, en el sentido de decir, ojo, no es solamente divorcio, homosexualidad, estos temas los de la Iglesia, son muchísimos más. Ojo, no nos olvidemos de lo más grande que es la Iglesia, que es Jesucristo. Me parece que está poniendo el eje en lo importante para a partir de ahí surgir y debatir estos temas que también me parece que hoy por hoy la sociedad lo reclama, la gente misma lo reclama dentro de la Iglesia también. Entonces está respondiendo a una necesidad muy clara y por otra parte diciendo, ojo, creo que esa reunión que él tuvo con periodistas en el avión de vuelta de Río fue muy importante, porque él cuando habló de homosexualidad dijo, ¿quién soy yo para condenar si un homosexual se quiere acercar a Dios? Yo soy hijo de la Iglesia, pienso como la Iglesia, pero ojo, no es solamente un punto que tenemos que discutir. Abramos el juego, miremos cómo es Dios, miremos la mirada de Dios hacia la persona, rescatar la persona humana que sufre. Me parece que él apunta a ese lado. Hablamos de Francisco, yo pongo un paréntesis así porque tenemos que ir a la pausa, de lo que ha generado, es tapa de las revistas más prestigiosas, líder más influyente entre personalidades, es el Papa Francisco. Un año de papado, una reflexión en esta Semana Santa. Ya volvemos. Y bendiciones, toda la paz al mundo entero. Francisco, Papa del pueblo, que aclama y lucha por los obreros. Él es Francisco, Papa del pueblo, pastor de un rebaño grande como el cielo.